antes que nada le quiero agradecer que esté acá con nosotros a James Castañeda, ahora vamos a aclarar de dónde viene eso. Buenas tardes, James. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presente en este lugar. Gracias. James es director del instituto de una organización que se llama Bespoke English, que justamente él lidera y lleva adelante y fundó, que tiene que ver con formar a profesionales en este dominio del idioma inglés. Así que para ya introducirnos un poquito, James, contanos un poco esta cuestión de qué rol juega el idioma, el inglés puntualmente, y contanos también cómo se modificó todo esto en pandemia. Sí, el inglés es fundamental para los profesionales y para los ejecutivos en la Argentina, pero yo creo que el inglés en realidad es un commodity. Verdaderamente no le da a la gente, a los profesionales, una ventaja competitiva. Yo creo que es lo mínimo que la gente ambiciosa, digamos, y que tiene deseos de progresar, lo mínimo que deben hacer es hablar inglés. Yo incluso a mis alumnos o a la gente que trabaja conmigo les recomiendo aprender un tercer idioma. Un tercer idioma europeo, ya sea italiano, francés, portugués o alemán. Incluso hay gente que está aprendiendo chino también, pero el chino es muy, muy difícil. Es muy difícil, claro. Sí, y para un adulto, yo no sé, no entiendo el tema del chino, no puedo hablar de eso, pero yo creo que es muy difícil llegar a un nivel de competencia importante para un adulto. Pero los otros 4 idiomas europeos, además del inglés, son importantes para el profesional. A mí me parece que es importante. El inglés no da valor agregado al profesional. Acá estás rompiendo un mito, sí, de que no da valor agregado. No, porque es tan necesario casi como el castellano. O sea, okay, es básico. El que no lo tiene tiene un hándicap. Cuenta que handicap. tenemos que tener inglés. Exactamente. El que no lo tiene un hándicap. O sea, entonces tener inglés es lo mínimo, lo básico. Es parte de lo mismo. Es inglés, castellano, sí, digamos, sí, no hace la diferencia. Pero te puede crear un hándicap si no lo tenés. Si no lo tenés. Es claro. importante. No estoy diciendo que no sea importante. Sino ¿Puede que llegar a excluir? te puede excluir totalmente del Bien. mercado laboral en ciertas profesiones, claro. Y a ciertos niveles gerenciales. Bien. Totalmente. James, hablaste de incluso un tercer idioma que sí, vos recomendás, ¿no? Sí. Dentro de esos idiomas que recién mencionaste, además del inglés, como, digamos, incorporar otra herramienta, ¿alguno en especial? Yo creo que depende de dónde uno esté parado Bien. profesionalmente. El portugués está teniendo mucha importancia, porque, por ejemplo, muchas empresas multinacionales tienen la oficina regional o principal en San Pablo, generalmente San Pablo, en Brasil. Entonces el portugués es importante. Y también es importante saber bien portugués, porque creer que uno se arregla con portuñol tampoco es hemos escuchado cada... Sí, por ¿no? eso. Es un problema. La gente cree que sabe, o cree que le entienden y viceversa, ¿no? Sí. Y otra cosa que yo he notado, que el nivel de inglés, cosa que hablamos con Lili el otro día, en otros países de América Latina no es tan alto como en la Argentina. O sea, a niveles gerenciales comparativos... ¿Notamos una diferenciación con el resto de la región? Muy alta. Argentina tiene un nivel muy alto de inglés, en ese sentido. Bueno, bien. Y no quiero hablar específicamente de otros países, pero en Brasil generalmente el nivel de inglés no es tan alto como en la Argentina. Entonces, hablar portugués te puede dar una ventaja. ¿Y se puede corregir? Yo, por ejemplo, he escuchado políticos, ¿no? Voy a nombrarlo, el expresidente Mauricio Macri, hablando en inglés, con una pronunciación realmente a veces difícil de escucharla, a veces que, por decirlo, lastima el oído. ¿Se puede corregir eso? Sí, se puede corregir, se puede practicar y se puede corregir. Porque, digamos, entiendo que lo que hablaba en ese momento el expresidente estaba bien, los conceptos se desarrollaba bien, pero la pronunciación, o me acuerdo un exministro de Economía, Cavallo, eso sí lo oí, era verdaderamente horrible. A pesar de que él había sido profesor en Harvard. Por eso. No sé cómo sucedió eso, pero bueno.
Son ejemplos... Si alguien lo entendía. Sí, claro, son ejemplos fuertes, ¿no? Sí, porque, sí. Y yo me genera esta duda, ¿es más fácil aprender inglés o es más fácil aprender castellano? No, castellano es muy difícil para nosotros, ¿no? Sí, totalmente. El castellano es un idioma muy complejo. O sea, la gente que lo aprende como nativo no se da cuenta, porque lo sabe instintivamente. Bien. Pero para los que tenemos que aprender el castellano, es muy, muy difícil. La estructura gramatical es compleja. Claro. Mientras que el inglés es muy simple. Y yo a veces le digo a mis alumnos, el inglés tiene una gramática casi infantilmente simple. Y les parece un horror que diga eso porque cuesta. Claro. Pero cuesta porque es un idioma extranjero y porque uno lo está aprendiendo de adulto, no porque sea intrínsecamente difícil. Claro. Hay idiomas difíciles, como el alemán, por ejemplo, que es muy complejo también, pero el castellano es difícil para nosotros. El inglés lo que tiene es una gramática muy simple, casi infantil, como dije, pero tiene un vocabulario muy complejo, tiene un gran vocabulario y tiene un gran número de palabras para decir lo mismo. Claro. Entonces, los sinónimos no son sinónimos, son todos distintos. Cada palabra en inglés tiene un peso específico. Significa algo, se usa en un lugar que solamente tiene un solo lugar donde se puede usar correctamente, y esa es la gran dificultad de inglés. El inglés se aprende fácilmente, pero se usa con gran dificultad. El uso, la aplicación correcta es muy difícil. Respecto a lo que comentabas recién, James, justamente hay un informe, un reporte de un indicador que se lleva año a año, que la edición 2020 del índice del English Proficiency Index, lo pronuncié bien. Sí. Acá estoy doblemente presionada. Me están escuchando los oyentes y mi profesor. Es tremenda la vara. Es tremenda, es altísima. Posiciona a la Argentina, como bien decías, en el lugar 25 a nivel mundial respecto de el nivel de dominio del idioma en los profesionales en su mayoría. Sí. O sea que estás alineado con esta idea. Sí. Bien. Es la experiencia de mis alumnos que el nivel en la Argentina, incluso alumnos que trabajan en multinacionales con oficinas en otros países de América Latina y con oficinas en Europa o en Estados Unidos, que ellos ven a nivel, las reuniones internacionales, que ellos tienen un nivel aceptable, bastante más alto. Y por otro lado, es súper interesante porque el background de James tiene que ver con que justamente vos te ocupás de formar a profesionales fundamentalmente. Sí. A ver, contanos un poquito de eso. Bueno, yo soy contador en Inglaterra. Entonces, cuando llegué a la Argentina, me dediqué al business English, al inglés de negocios. Inicialmente en una de las 4 firmas de contaduría de los Big Four. Sí, uno de los Big Four. Pero luego me empecé a especializar en compañías de seguros, bancos, petroleras, que son mis clientes principales hoy día. Pero además del inglés empresarial, digamos, inglés in company, porque el que se da a nivel institucional, ofrecido por las empresas como beneficio. Después podemos hablar de qué tipo de programas tienen las empresas. Sí. Porque algunos los ven como un beneficio, otros los ven como una herramienta, una herramienta, y otros lo hacen para proyectos específicos. Pero las empresas tienen programas de inglés para los alumnos. Pero además de eso, yo tengo muchos alumnos profesionales independientes, abogados, contadores, médicos, ingenieros. Entonces, ese es el perfil de alumnos que yo tengo. Son profesionales y también... Diversas ramas también, ¿no? Sí, exactamente. Y también preparo yo y mi equipo, preparamos alumnos para hacer MBAs o MBAs afuera. Incluso yo tengo una alumna que hizo un doctorado online, un DBA, Doctor in Business Administration, no MBA. Súper desafiante. Sí. Tomó varios años y fue un éxito profesional para ella, no para mí. O sea, el mérito es de ella. Pero bueno, trabajamos juntos. Claro, vos la preparaste. Sí. ¿O ayudaste a su preparación? Sí.
pero o sea, ese es el perfil de alumnos que tenemos. Ahora, por ejemplo, en esta diversidad que hablabas, James, ¿no? Me imagino las diferencias, porque hablaste, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Un ingeniero, me imagino, no sé, un ingeniero en petróleo, que trabaja con cosas muy específicas y a veces necesita del idioma para hablar sobre cosas muy específicas, ¿no? De herramientas, tecnicismos, que entonces debe tener un manejo muy... Y esto que la utilización de las palabras necesarias y concretas para algo, porque puede terminar en otra cosa. La importancia. Pero en mi experiencia, los profesionales, ya sea ingenieros, médicos, contadores, dominan el idioma técnico. Bien. Eso lo tienen claro. Porque una de las cosas que está sucediendo en las universidades es que mucho del material, incluso a nivel de grado, ni que hablar de posgrados, ¿no? Y doctorados en Argentina, usan material en inglés. Se usa mucho. Incluso en la UBA te dan papers para leer. Entonces el idioma técnico lo manejan. Bien. El médico sabe mucho mejor que yo cómo se dice angioplastía, por ejemplo, o cosas así. Eso lo tienen claro. El problema es la conversación diaria, el llegar a los congresos, interactuar, o sea, los congresos que ahora son virtuales, pero igual interactuar con otros profesionales, y ahora no sé tanto, pero antes mucho del trabajo en los congresos, en las reuniones, se hacía informalmente, en los pasillos, en el coffee break. Era mucho el lobby antes, exacto, ¿no? El antes y el después por ahí era más jugoso que el propio meeting. Que es una de las cosas que se ha perdido, que después podemos hablar de eso también. Sí. Es una de las grandes pérdidas que se tiene, a pesar de la eficiencia de Zoom y de las plataformas electrónicas de comunicación. Lo cotidiano, ¿no? El contacto el cara roce, a cara. El poder sacar algo. Sí, que es muy enriquecedor. Bueno, eso se ha perdido. Pero esa es la parte en que uno debe ayudar a los alumnos a manejarse socialmente, porque después iban a cenar y te sentaban al lado del presidente del Congreso y tenías que... Claro. Y tenías que hacer una buena impresión para que después te llamaran otra vez, te invitaran, te pidieran que hicieras un paper. Entonces era muy importante. Y eso ha cambiado. No sé hasta qué punto los congresos internacionales online han perdido eso. Bien. Claro. James, por todo lo que nos venís contando y tu experiencia, trabajas mucho con adultos, ¿no? Sí. Y creo que debe haber podríamos dividir en dos grandes grupos a los estudiantes de cualquier lengua no materna, que son aquellos que tienen cierta avidez y disposición o los que lo aprendieron desde temprana edad y los que o no lo aprendieron desde temprana edad y además muchos tienen hasta ciertos temores, ¿no? Porque a veces aparece el miedo a hacer el ridículo o... Esta cuestión que decías vos de cierta improvisación, hay ámbitos que no permiten la improvisación. En la playa de Brasil, el portuñol funciona, claro. Pero si voy como decías, a una reunión en Sao Paulo, no funciona. ¿Cómo es desde tu experiencia estos dos universos? Bueno, yo en mi experiencia, los alumnos siempre saben mucho más de lo que creen. Entonces... dicen, yo no sé nada o no hablo, y después hablan. Lo que necesitan es confianza, es que uno les dé confianza y les dé la capacidad para poder hablar y sentirse cómodos. Y lo que decís vos es importante, el miedo, el pudor, eso es a veces lo que más uno tiene que trabajar. Es casi como un trabajo psicológico, de apoyo moral y de apoyo del lenguaje para que la persona se sienta con confianza y no tenga miedo al ridículo. Claro. Y los adultos que no tuvieron formación en idiomas desde niños o a muy temprana edad, que se entiende que es el momento en el sabemos todos que de más fácil aprendizaje. Incorporar. Claro. ¿Pueden realmente llegar a tener dominio de uno o más lenguajes no nativos? Sí, yo creo que sí. No es fácil, es un proceso que puede llevar 10 o 15 años. O sea, no es de un día para el otro, porque a veces los alumnos te dicen, quiero tomar clases de inglés, ¿cuánto tiempo tardo para poder hablar bien? Y
no se sabe. Indefinido. O sea, sí, además depende del tiempo que uno tenga, la motivación, las horas que le pueda poner, las ganas y también cierta habilidad innata. Hay gente que es, digamos, negada para los idiomas y hay otros que otras personas que tienen un talento especial también. Claro. Entonces es muy difícil predecir. Sí, dar tiempo. Sí, dar tiempo es muy difícil. Complicado. Y a veces el alumno cree que uno no le quiere dar una respuesta clara, pero es así. Es que a veces no se puede, ¿no? No se puede predecir el futuro. Y menos si uno no lo conoce al alumno. Claro. Pero yo tengo casos de alumnos que han empezado a niveles muy bajos. Sí. Y han llegado ahora, después de más de 10 años, de verdad, a niveles muy altos, donde están dando clases en otros países, han dado conferencias en congresos delante de 10.000 personas, han logrado un nivel muy alto, desde un nivel muy bajo, claro. Pero es un esfuerzo y son gente con un talento especial también, ¿no? Y ahí tocaban, Liliana, y vos también comentabas, James, el tema de la confianza, ¿no? Sí. La confianza es importante, y esto, lo que decía Lili, los lugares, ¿no? Yo me imagino, si me voy de vacaciones a un lugar turístico, cuando me reciban, el nativo va a tratar de hacer un esfuerzo de entenderme, ¿no? Y entonces, si me cortan en seco, yo pierdo confianza y me va a dar cosa a preguntar, ¿no? Y en otros lugares hay países donde es mucho más cerrado esto, entonces ahí está donde juega uno la confianza y decir, bueno, me arriesgo, estoy en otro país, si me sale mal, pero me hago entender, ¿no? Y la confianza, y cuando uno toma confianza, como vos decías, es distinto el camino, ¿no? Porque uno empieza a alargarse, a pesar de que puede cometer errores, por supuesto, pero la finalidad y el entenderse lo consigue, lo logra. Sí, absolutamente. Es impresionante eso, ¿no? Sí. Y hablando, y continuando con esto que decías, Hernán, de lo apropiado que pueden ser los contextos y el uso de los idiomas, hay otra cuestión que se me plantea, sobre todo en esta época, donde hay tanto consumo de contenido desde la virtualidad. Sí. Pero pensando en las nuevas generaciones, los nativos digitales, les quiero hacer un paréntesis, que ayer recibí un currículum de una persona que nació en el 2002 y dije... No. 2002. Perdón, que acá es una falta de respeto. Automáticamente me remontó a mis inicios en la facultad y dije... Bueno, 2002 dijiste. Claro, bueno, nativa digital, 20, esta persona nativa digital. Nativa digital, ¿qué definamos qué es? Que es un nativo digital que realmente nació con la en la era en la cual no tuvo que ser inmigrante digital como nosotros, que tuvimos que aprender a incorporar la vida digital y virtual en algún momento de nuestras vidas. Claro. Ellos nacieron probablemente en vez de tocar una pantalla antes que un libro. Sí, absolutamente. Y no es una condición que los perjudique. No. Es un momento histórico en el que nacieron. Bueno, total. ¿Qué pasa? Toda esta la generación de los centennials y millennials, que son nativos o inmigrantes a tempranísima edad de consumo digital, ¿qué pasa? Mucho contenido, las barreras de internet te permiten, las no barreras de internet te permiten acceder a cualquier tipo de contenido e idioma, y están muy habituados a consumir contenido en inglés. Sí, totalmente. Ahora, pregunto, ¿es posible que estas generaciones dominen mejor y más el idioma? ¿O por inversa, porque ahí ya es una cuestión incorporada, o por inversa, ante la falta tal vez de alguna estructura gramatical, terminan hablando todos en Span-English? ¿Se entiende hacia dónde voy? Sí, la gente joven, digamos, como decís vos, de 20, 25, hasta 30, digamos, tienen una familiaridad con el inglés día a día. Pero es una familiaridad que no les da las herramientas para hablar bien, por ejemplo. Claro. O sea, entienden todo, entienden. El idioma tiene 4 elementos, 2 pasivos y 2 activos. Los pasivos es oír y leer. Bien. Y los activos son hablar y escribir. Entonces, ellos tienen los elementos pasivos bien desarrollados. Si entienden todo, entienden YouTube, entienden la música. También pueden leer,
pero no pueden producir. O sea, no, claro. no escriben bien. Ahora, bueno, con Google Translate y toda la gente más o menos se arregla, ¿no? se lo escribe en español y ahí Mauricio, te engancho para otra pregunta, pero bueno, dale, te termino. No, solamente decir que el gran problema es hablar para ellos. Claro. Entonces, y claro, en las empresas ahora, que se ha vuelto a la necesidad de hablar, porque antes había teleconferences, había videollamadas, pero ahora es Zoom todos los días, todo el día. Entonces, y te ponen una llamada con Estados Unidos, con Houston, con París, con Londres, en 2 minutos. No tenés tiempo. Entonces, es para mí lo que la gente joven que no le tienen miedo al inglés, pero necesitan producir, claro. Es eso. Perdón. Bien, no, por favor, que acá el chino hacía seña de que sí, de que él era uno de esos, que sabía leer. No quiero preguntarle en qué año nació. No, yo sí quiero saber. Chino, ¿cuántos años tenés? 30. Justo, Mirá, parece más chico igual, nos podrías haber mentido. Y el chino dice justamente esto, que él puede leer, entiende perfecto, pero le cuesta hablar. A mí me pasaba al revés. ¿Ah, sí? Yo, digamos, me fui a vivir a Estados Unidos por 3 meses y me quedé 1 año, por circunstancias, claro. Con una base de inglés muy mala, porque la vida me llevó por un montón de colegios. Sí. Era buen alumno, tenía mal la vida, no él. Y apellido inglés, además. Sí. Era muy buen alumno, pero me portaba mal, James. Entonces, eso habla bien de vos. Y llegué allá y no me costó hablar, costó hablar, digamos. Estuve en un contexto donde me ayudó muchísimo porque realmente fueron muy cálidos, ¿no? Entonces no me costó hablar. Ahora, cuando tenía que escribir, hasta yo me asustaba, decía, ay Dios, ¿no? Después traté de con el tiempo mejorarlo, pero bueno, me faltaba la otra pata también, ¿no? Tan importante. Bien, bueno, y esto que decías ahora con tantas aplicaciones, ¿no? Que ya directamente posiciono el celular en algún lado y automáticamente me está traduciendo lo que estoy viendo en un idioma acá. He escuchado muchísimo, ¿para qué voy a ocuparme de aprender un inglés? No, vos ponías el ejemplo, no sé, del alemán, del francés, del italiano, que se habla en un país que no tengo ni idea. Si tengo todo y que me lo traduce. ¿Cómo son las calidades de esas traducciones? Realmente... O sea, las traducciones, los traductores automáticos, digamos, yo los he usado en China, por ejemplo. Claro. Son útiles. Vas a negocios y dices, quiero, no sé, un pan, y en la aplicación le dicen chino a la persona y te lo dan. Claro. Pero eso no te sirve para el trabajo. Si vos tenés que viajar a un país para un curso, tenés que negociar. Negociar, claro, te va a decir eso. El tema de la negociación es interesante. Después, si quieren, vamos a hablar de las negociaciones. Porque ahí, en las negociaciones está todo también el movimiento de las manos. La comunicación no verbal. La corporal y cómo uno se desarrolla y con un teléfono traduciendo. No, es imposible. Es imposible, claro. Pero el tema de negociaciones es interesante porque yo tengo alumnos que negocian contratos muy importantes de millones de dólares, que antes de la pandemia ellos iban a San Pablo, iban a México, iban a Houston, a donde fuera, a negociar esos contratos. Ahora lo hacen online. Claro. Y bueno, eso es muy interesante, porque, por ejemplo, hay un caso específico que empezaron una negociación importante en marzo del año pasado, o sea, post pandemia, durante la pandemia. Y cerraron el contrato en enero, en febrero. Estuvieron casi 1 año. Una negociación muy dura y muy ardua, que la persona que me contó la historia me dijo que antes de la pandemia el proceso hubiese sido mucho más rápido. Sí. Porque en algún momento él hubiese ido, a San Pablo, donde fuera, y ahí estaba la presencia física de la persona que también te empuja, porque si vos tenés los negociadores que están en el hotel, son 5 o 6, durante 10 días tenés que resolverlo. En cambio, al hacerlo online, todo se estiró mucho tiempo. Mucho tiempo, porque no había esa presión, digamos, de que la gente está ahí físicamente. Entonces, y una de las cosas interesantes que me dijo que uno de los resultados de la negociación Zoom es que había mucho más documentación. Entonces se negociaba más sobre los hechos y no sobre las personalidades. Y está el famoso libro de
William Ury, que dice que hay que negociar. La negociación tiene que ser sobre los hechos y no sobre las personas, no sobre las personalidades. Brillante. Sí, brillante. Bueno, pero lo cómico es que no cómico, lo interesante, es que la negociación online te lleva a eso, porque ya despersonalizás. Claro. Y tenés más tiempo de intercambiar documentos, hechos, etcétera. Bien, pero eso es solamente posible con un buen dominio del idioma. Inglés, totalmente. Claro. Sí. Ya una última pregunta para cerrar, porque realmente siempre nos pasa que nos encantaría. En este momento del programa decimos, ¿por qué no es de 2 horas el programa? Sí. Una última pregunta es, ¿cómo se modificó tu trabajo y qué podés contarnos de qué notaste? Si hay más disposición o menos disposición a aprender idiomas en contexto de la virtualidad, porque básicamente es eso. Sí, la virtualidad no nos ha afectado en el inglés. Lo que a mí me llamó la atención es que yo pude continuar casi sin problemas, pasar de la clase física al lado en un escritorio a la clase en Zoom. Y yo al principio creí que eso se debía a que ya existía una relación, había una relación previa existente y que uno la estaba continuando online. Que no te iba a generar nuevos por ahí. Exactamente. La gran pregunta que yo me hacía al principio, digamos en abril, mayo del 2020, es si se podría generar nuevos alumnos, nuevas relaciones, nuevos nuevos alumnos y nuevas empresas. Incluso, y para mi gran sorpresa, yo tengo alumnos nuevos, porque ahora tengo alumnos en Neuquén. Claro, ampliaste. Amplié, sí. Y he tenido alumnos en San Juan, algunos de mis alumnos han tomado clases de Uruguay en algún momento. Tengo alumnos en San Pablo, tengo una alumna en Madrid y 2 alumnos en Estrasburgo, en Francia. Fronteras. Sí, pero lo que me sorprendió a mí es que la relación es casi tan estrecha o tan casi íntima como la que uno tenía con los alumnos anteriores, cara a cara. Y eso me sorprendió. Incluso yo tengo clientes nuevos, tengo empresas nuevas con más de 15 clases a los que nunca conocí personalmente. No, ninguno de mis alumnos. Impresionante. Pero, sin embargo, hay un gran rapport, una gran afinidad. Ni de vuelta importante. Sí, eso me sorprendió. Eso ha sido una sorpresa muy agradable. Sí, para cerrar, quiero preguntarte algo desde lo humano, para sacar un mito, ¿no? Me lo mandaron acá por Instagram. El inglés americano versus el inglés británico. Sí. Bueno, el inglés gramáticamente es el mismo. Bien. Lo único es la pronunciación, que es distinta, y la escritura de las palabras, el spelling, que es en inglés. Es distinto. O sea, es distinto. Sí, algunas palabras. Bien, no todas. No todas. Por ejemplo, labor es en labor, que es trabajo. Sí. En inglés americano es OR. Y en inglés es OUR, labor. Pero se dice igual, labor. Y entonces, a mí en lo personal, cuando escucho hablar un británico... Es un placer, es un placer. Sí, pero es el acento, pero no es el idioma. O sea, el idioma es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Diferencias gramaticales son casi nulas. Estuve en Sudáfrica, por ejemplo, y el inglés es ultra cerrado. Sí. Me costaba mucho entenderlo, muchísimo. Sí. Muchísimo. Por favor, repetime, por favor. Sí. La verdad que nos quedaríamos un rato largo. Un rato largo. Placer. Pero bueno, también es difícil hacer esa pregunta a un inglés. Claro, sí, totalmente. No, pero el inglés norteamericano es totalmente aceptable. Bien, perfecto. Y es el inglés dominante en el mundo de los negocios. Martín, te respondió James, le estoy contestando al oyente. Bien, bueno, muchísimas gracias. James, ha sido un placer, ya lo sabíamos de antemano, pero... Gracias, ha sido un placer para mí también. Gracias por la invitación. No, por favor. Contale a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar si quieren contactarse contigo o con tu instituto, y también te invitamos a que te quedes el resto del programa con nosotros. Con todo gusto, muchas gracias. Contale por favor a la gente dónde te pueden ubicar. Sí, el instituto se llama Bespoke English. Y bueno, estoy en Instagram bajo
Bespoke English y en Twitter también como Bespoke English también. Vamos a buscarlo ya mismo. Entonces. Exactamente. Igualmente, si nos siguen al Instagram de la radio, @la RZ Radio, el de Hernán o al mío, ahí hoy posteamos también el contacto de James. Exacto. Bueno, hasta acá llegamos con la voz autorizada. Un placer nuevamente y vamos a un temita musical haciéndole honor al señor. Errepar, excelencia y respaldo en soluciones profesionales.